defectos por revisiones, aunque no es el énfasis de la charla. Creo que lo que le dije ahorita al doctor Vanegas, creo que aquí podemos generalizar para ambos escenarios. Los objetivos trazados entonces es hablar de la frecuencia de los defectos óseos en prótesis primaria de hombro, sobre todo los patrones que más se presentan, pues porque son los que más vamos a manejar. ¿Cuáles son los límites entonces de los componentes glenoideos convencionales, tanto en la reversa como en la anatómica, para saber hasta dónde llego y a partir de dónde empiezo a trabajar con estos defectos? ¿Qué otras opciones tengo para el tratamiento de las mismas? Y algunas pautas de tratamiento de acuerdo a los grados de deformidad y al defecto óseo remanente de la glenoides. Y dos trabajos finales en cuanto a resultados específicamente que reporta la literatura. El aumento en la prótesis reversa de hombro nos ha permitido entonces un mejor entendimiento de la mecánica de la misma, pero también nos permite una mejor descripción de los factores prequirúrgicos que llevan a mejores desenlaces. Por supuesto, el aumento en su indicación tendrá un aumento en las complicaciones y un aumento en las fallas a las cuales nos veremos enfrentados. En la artropatía por manguito, que es probablemente la indicación más grande en la prótesis reversa, el 40% tendrán defectos óseos que tendremos que manejar de manera primaria. Y en la artrosis primaria de hombro, las deformidades se presentan un poco más, hasta en el 50% de las glenas de manera primaria, en las cuales solamente el 10% en ambos escenarios son los que tendremos que manejar diferente a los componentes convencionales. El problema de tener un poco stock óseo bajo volumen óseo en la glena es que va a tener una poca fijación inicial, o sea, un aflojamiento temprano. Lo va a llevar a tener mal posicionamiento del componente, que en la reversa específicamente se va a traducir en notching, en pinzamiento, y en la anatómica en la falla del componente, que es por lo que fallan las prótesis anatómicas. Un aflojamiento temprano, inestabilidad en ambos escenarios, y la inestabilidad va ligada a que se da un pobre balance en los tejidos blandos, a pesar de que la prótesis esté bien indicada. La consecuencia entonces de todas estas patologías son las que nos dan lugar a defectos glenoideos, luxaciones crónicas, y no como el evento o la secuela, sino la falla en el tratamiento de las luxaciones, las artrosis independientes de su etiología, las revisiones, las fracturas, tanto de la glena como las fracturas de húmero proximal, donde hay penetración de los tornillos y erodan la glena, y los escenarios de infección son los que nos dejan escenarios muy complejos, muy difíciles, que no siempre tendremos la manera de resolverlos, al menos en un primer escenario o en un primer tiempo. Los objetivos entonces en el manejo de los defectos glenoideos es, de manera general, que usted dé un soporte circunferencial para el apoyo del componente, que tenga una fijación estable en el hueso nativo. Ya si va a aumentar o no lo hablaremos en el desarrollo, pero que lo que usted esté aplicando tenga una fijación estable. Lograr una versión y una inclinación normal, y pongo en normal entre comillas porque en la charla pasada vimos la variabilidad que hay en todas estas medidas, pero lo más cercano a lo que el paciente tenía antes del defecto, del desarrollo de la patología, restaurando esa línea y centro de rotación articular en el hombro. Y por sobre todo, en la técnica que vayamos a realizar, pues preservar todo lo que podamos del hueso remanente, porque es eso precisamente lo que nos va a permitir tener un éxito en el manejo de los defectos glenoideos. Hemos hablado mucho en estas charlas de la versión, la inclinación y la subluxación como evaluaciones prequirúrgicas en el tratamiento, pero cuando uno revisa el tema de defectos glenoideos, hacen especial énfasis en la profundidad del defecto, porque muchos de los tratamientos están encaminados a este patrón. En las radiografías el defecto, la profundidad se mide con la distancia CF, que está dada por esa línea glenoidea, y una perpendicular a la parte más posterior de esa neoglena. Y usted lo puede dar en un índice o en un valor, y esto tendrá relevancia en la calificación o en la clasificación del defecto para llevar al desarrollo. Y es tanto la importancia que se le da a la profundidad del defecto, que hay artículos como este, que es de finales del año pasado, donde intentan dar medidas volumétricas precisas con planeamientos 3D para usted tener impresiones de cómo debería ser la cuña
ya sea con injerto o la cuña con aumentación o con metal trabecular para el desarrollo, pues, o para la solución de ese defecto glenoideo. Ellos entonces lo que hacen es utilizar el componente humeral, el componente glenoideo que van a utilizar y hasta donde empiezan a fresar, que está indicado por la línea azul. En ese punto lo que hacen es trazar una línea como similar a la línea glenoidea en el borde anterior y en el borde contrario a donde va a empezar el fresado y trazan una perpendicular a esa línea. Ellos mencionan que como hipótesis esa perpendicular es el sitio de mayor defecto o es el sitio, considerando 360 la circunferencia de la glena, donde va a ser la profundidad más grande del defecto. Y con base en esas medidas y en ese ángulo que les está dando con respecto a la vertical, trazan dan un volumen de lo que se debe llenar, por decirlo de alguna manera, en el defecto, y con esto, ya dependiendo de lo que uno tenga a su disposición, hacer o un injerto que esté con esas medidas o una aumentación a medida, teniendo en cuenta la profundidad y el volumen del defecto. Tenemos diferentes patrones de erosión y eso dependerá de la patología de la que estemos hablando. Usualmente en prótesis primarias tenemos más defectos posteriores, defectos anteriores en inestabilidades, defectos superiores en artropatía, y cuando tenemos revisiones, usualmente nos encontramos con patrones de erosión universal con defectos masivos que debemos solucionar. Y usted tiene diferentes opciones para el manejo de esos defectos. Puede hacer un fresado excéntrico, claramente en los defectos más leves, aumentaciones, sea con metal trabecular o con el mismo poliéster. El uso de injerto, y dentro del uso de injerto, la BioRSA, que es uno de los procedimientos que más publicaciones tiene en... Profe, ¿me escuchan? No, sí, te estaba, pero la diapositiva no había cambiado, entonces no será que yo estoy con malos datos o sos vos. No sé, profe, pero ahí está viendo lo de opciones. Sí, ya lo estoy viendo, gracias. Muy bien. La tercera opción, entonces, el uso de injerto, donde está la BioRSA. Y por último, instrumentaciones específicas del paciente, donde uno ve en las publicaciones que esto viene con un aumento de las mismas, pero tenemos muy poca información del seguimiento en esta área. Pero la idea es que usted tenga implantes hechos a medida, donde le facilitan mucho la cirugía para resolver estos casos. Hay dos principios que usted necesita tener para cualquiera de estas opciones. Lo primero es tener una adecuada exposición, aunque parezca algo muy sencillo o muy básico, es esencial para tener buenos resultados, sobre todo en defectos, porque usted necesita una ubicación espacial específicamente del sitio de mayor defecto. Entonces usted tendrá que limpiar los osteofitos, liberar lo suficiente los tejidos blandos, la cápsula del complejo capsulolabral y la buena ubicación de los retractores, al igual que liberación en parte del manguito si lo tiene que hacer, para exponer de manera adecuada la glena. Y por último, sea en prótesis reversa o en prótesis anatómica, evitar siempre la inclinación superior, que puede también ser un producto de la mala exposición o de la mala ubicación cuando está en la cirugía. Y la gráfica de abajo muestra cómo las fuerzas compresivas dejan de ser compresivas y empiezan a ser cizallantes cuando usted da inclinaciones por encima de 10 grados, sobre todo en 15 grados, tanto en anatómica como en reversa. Entonces son dos principios esenciales al momento de realizar el tratamiento. Cuando hablamos de clasificación, son muchos los autores que hablan de los defectos y las alteraciones en la morfología. No hablaremos de Walsh y Faber porque lo hemos hecho todas estas charlas, sino de las últimas 4 que tenemos en la imagen, donde estas dos, Levin y Antuna, son las más viejas o las primarias que salieron para defectos masivos o defectos muy grandes. La de Levin está diseñada específicamente para artritis reumatoidea y la de Antuna para revisiones. Sin embargo, Iannotti y Williams lo que hacen es una actualización de Antuna para que no solamente sea útil para escenarios de revisión, sino para escenarios de primaria. Y las siguientes 3, el de Page, Tachen y Gupta, son modificaciones de las anteriores que, si bien no cambian mucho la forma en la cual perciben los defectos, sí dan herramientas para el tratamiento dependiendo del escenario que usted tenga. Como les estaba mencionando, el de Levin y Franceschi, si se menciona así, tiene en cuenta en la glenoides específicamente la medialización de ese hueso subcondral o el defecto.
teniendo el grado 1 donde usted tiene suficiente hueso subcondral, el grado 2 donde se acerca a la base de la coracoides y el grado 3 donde ya sobrepasa la coracoides, y habla de la medialización y centralización del defecto. Probablemente en ese tercer escenario ya nos estemos enfrentando a defectos masivos, específicamente para artritis reumatoide. El de Antuna, publicado en el 2001, lo que tiene en cuenta es si ese defecto es central, periférico o un defecto combinado, y a cada una de ellas le da un estadiaje dependiendo de la profundidad de cada uno del defecto, donde esos patrones más graves, tanto en el central como en el combinado y periférico, mencionan que en un 42% de la serie del autor, en el 2001, en el momento de su manejo quirúrgico tuvieron que quedarse sin pues requirieron una segunda intervención, un segundo manejo quirúrgico para resolver el defecto por el tamaño que presentaban, mencionando que estos pacientes probablemente se beneficien de 2 tiempos en vez de un tiempo para resolver el defecto glenoideo. Y Anotti entonces y Williams en el 2007 lo que hacen es coger la clasificación de Antuna y le dan le dan más herramientas para la aplicación en el tratamiento, para dar herramientas en el tratamiento. Lo que ellos hacen es tener presente 3 conceptos en su evaluación, que es el reborde glenoideo, el concepto de la bóveda y el hueso subcondral. Y ellos mencionan que la mayoría de componentes glenoideos se ponen sobre la glena, que son lo que estamos viendo a la izquierda, y lo que usted debería enfocar cuando está hablando de efectos glenoideos no es hablar sobre la glena, sino dentro de la glena, teniendo presente que la fijación pues probablemente no tenga el hueso subcondral para hacer el manejo convencional, y que tenga que tener presente sobre todo las corticales de la bóveda y el anillo o el reborde de la glenoides como puntos de fijación. Ellos entonces tienen 3 características en la glenoides: 1, el hueso subcondral; 2, la cavidad glenoidea o la bóveda; y 3, el anillo o el reborde. Y para cada una de ellas dan una configuración de los posibles escenarios que usted debe tener, y a cada una le dan esas letras, donde si es positivo es que está respetado y donde es negativo es que está lesionado. Por ejemplo, en la imagen del centro es un defecto concéntrico, pero que no tiene contención porque tiene ruptura de una de las corticales en la bóveda, y que ese paciente específicamente tiene un manejo completamente diferente a si solamente tuviera el defecto cavitario central. Ellos entonces a esta clasificación lo que le agregan son estas 3 letras para usted tener presente el manejo, y con base en eso es que mencionan el tratamiento que ellos creen para cada uno de los defectos. Mencionan que para defectos centrales, que son leves a moderados, si es un defecto contenido, pues lo más probable es que usted solamente requiera aplicar injerto esponjoso en el defecto, y sobre el injerto esponjoso el componente glenoideo. Si es un defecto no contenido, cambia porque usted tiene que darle contención, por lo tanto usaría un injerto estructural o un injerto cortical, y sobre ello o aplicar injerto esponjoso adicional si tiene que rellenar el defecto adicionalmente, o de una vez el componente glenoideo. Si por el contrario tienes un defecto periférico pero es simétrico y está dentro de los leves, o sea que todavía tiene corticales en la bóveda, lo puede resolver usualmente con componentes que van sobre, pues los componentes usuales que van sobre el hueso subcondral, donde usted lo que hace es un poco de fresado para darle una regularización a la superficie, y lo que sí puede hacer es un aumento del grosor, pues para no medializar mucho el centro de rotación. Si por el contrario tiene un defecto periférico asimétrico que ya es leve a moderado o tiene defectos graves, esos pacientes van a necesitar una aumentación estructural, donde usted tiene que hacer fijaciones, si puede, en el remanente del hueso cortical del reborde o ya en las corticales de la bóveda, y son en los escenarios más complejos en los cuales ellos mencionan que usted se tiene que llenar de herramientas para el tratamiento. En este momento, cuando ellos proponen esta clasificación y manejo, mencionan que apenas estaban como diseñando sus componentes a medida, con fijaciones en esas corticales de la glena, y que todavía faltaban herramientas para el tratamiento de muchos de esos defectos que se consideraban antes como irreconstruibles.
Page lo que hace es una forma mucho más práctica de la evaluación. Simplemente coge la clasificación de Antuna y a cada uno de sus escenarios dice si está contenido o no contenido. Y con eso dice la necesidad de injerto estructural o de injerto esponjoso para su manejo, pero cambia muy poco con respecto a Antuna. Y este es uno de los autores que el doctor Álvaro Vanegas me recomendó, me dio una charla del autor, donde me parece una de las formas más prácticas de manejar los defectos de acuerdo al tamaño y a los grados de corrección de la deformidad. Él tiene estos 4 parámetros: pequeños menor de 5 milímetros, medianos 5 a 10, grandes de 10 a 20 y masivos más de 20 milímetros. Y los grados de corrección de cada una. Para el tercer escenario, que son los defectos grandes de 10 a 20 milímetros, donde usted tenga que corregir entre 30 a 45 grados de la versión o de la inclinación, dependiendo del plano en el que usted esté hablando, ese escenario es donde usted empieza a utilizar injertos estructurales para la corrección. Por encima de ese escenario es donde usted podría hacer fresados y manejos con los componentes convencionales. Y para los defectos más masivos es donde usted utiliza compuestos de injerto o de aloinjerto para el manejo de esas correcciones, que afortunadamente son la minoría de los escenarios por ahora. Entonces, estamos hablando que la mayoría de patologías que estamos teniendo o que vamos a manejar con defectos glenoideos son la clasificación de Walsh A2, B2, B3 y C, en la clasificación de Antuna o la modificación de Gianotti en los severos concéntricos periféricos o combinados, y en la clasificación de Favart las E2 y la E3, donde son los pacientes más complejos, donde probablemente necesitemos aumentaciones para su manejo. Vamos entonces a hablar de cuáles son los límites en cada uno de los escenarios del componente glenoideo en la anatómica y el componente glenoideo en la reversa, porque a partir de ahí es que empezamos a definir qué más vamos a hacer. En la anatómica hay 2 principios que ya los hemos hablado. Uno es el fresado y 2 es lograr la retroversión propia del paciente. Para el fresado usted necesita hacer lo suficiente para ver el hueso subcondral, pero no mucho para no dañar la placa subcondral y quedarse sin la fijación estable y sin medializar de manera importante el centro de rotación, lo cual tendría consecuencias para el funcionamiento adecuado del hombro. Y en la corrección de la retroversión volvemos a la discusión si para algunos es más importante la corrección o no, pero de manera general sí sabemos que si usted por cada grado de retroversión que deje en el paciente aumenta un 1% esa traslación posterior, lo que aumenta esa carga excéntrica o rocking horse y lo que desencadenará un aflojamiento temprano. Entonces, retroversiones de más de 10 grados no son ideales o no deberían ser permitidas para la prótesis anatómica en el componente glenoideo. Y cuando se tiene retroversiones de más de 10 grados, se sabe que aumenta 7 veces el micromovimiento en estudios biomecánicos y eso, por lo tanto, ese es el parámetro a usted corregir. Usted podría tener una retroversión inicial de 15 y con eso poder lograr una corrección y llevarla hasta 10. Pero a partir de 15, en estudios cadavéricos, lo que muestra es que usted tiene que medializar mucho la glena si la quiere corregir, y podría tener problemas en fijación porque pierde la placa subcondral o porque rompe la cortical de la glenoides, que con componentes convencionales pues no va a tener un buen desenlace. Ya también habíamos mencionado en charlas previas que para anatómicas el uso de injerto para esas correcciones de las retroversiones es poco predecible y es mejor que usted de una vez pase una anatómica que hacer correcciones con injerto. Y cuando usted tiene escenarios de Walsh B3 y C, son los escenarios donde de entrada usted debería ir con una reversa. Por lo tanto, el límite en anatómica son las reglas de oro de Walsh, que ya lo estábamos haciendo, y los otros autores dicen que los que quieren corregir más allá de esas metas tendrían que utilizar instrumentación paciente específico o aumentaciones. Y lo que uno se tiene que preguntar en ese escenario es cuál es la predecibilidad, o qué tan predecible es el yo utilizar estas herramientas adicionales para llevar a cabo la anatómica, o si por el contrario lo que pasó es a una reversa. Cuando pasamos a una reversa también hay algunos, más que límites, algunos escenarios que hay que tener presente diferente a la anatómica. Lo primero es que los 2 factores claves en la reversa es la profundidad y el volumen. La profundidad específicamente en el plano coronal, donde ese ángulo de corrección debe ser en la parte del ecuador hacia abajo para evitar esa inclinación superior. Y donde usted debería tener al menos 10 milímetros cuando usa componentes con PEC central de fijación al hueso nativo.
Si es PEG o si es tornillo central, pues lo podemos discutir al final de la charla, pero casi todo lo que encontré en defectos está hablando de PEG y no de tornillos centrales en el componente de la metaglena. Y en cuanto al volumen, usted debería tener al menos 2 tornillos de fijación diferentes al PEG central o diferentes al tornillo central. Y eso basado en estudios biomecánicos de Hopkins, donde básicamente entre más tornillos, más largos y mayor diámetro, pues van a fallar menos, y eso claramente lo vimos en el modelo de Frankel, donde la lateralización dejó de fallar cuando él cambió el tipo de fijación a la glena. La ventaja de la reversa es que tolera mucho más retroversión porque depende menos del balance de tejidos blandos, lo que no sucede en la anatómica, donde tiene que ser perfecto ese balance de tejidos blandos para su funcionamiento. Pero ese cuánto tolerar de retroversión es muy variable de usted hasta dónde podría tolerar solamente con el fresado y a partir de qué punto usted necesita herramientas adicionales para la corrección de la retroversión. Este es un trabajo publicado en el 2017 por Gupta y colaboradores, donde lo que ellos quieren es hablar de un sistema de clasificación intraoperatorio, mencionando que muchas veces cuando usted hace un planeamiento preoperatorio, sin tener en cuenta pues todos estos nuevos software 3D y de realidad virtual, usted se enfrenta a la anatomía patológica y lo que encuentra es una calidad muy pobre, lo que el defecto que usted inicialmente tenía en la mente pues termina siendo mucho más grande. Y teniendo en cuenta ese sistema de clasificación, quieren evaluar los resultados clínicos de la propuesta de manejo que ellos tienen y los resultados radiológicos de la reversa específicamente, más el uso de injerto en defectos graves y masivos. Ellos entonces hablan de 2 escenarios, cuando usted tiene defectos concéntricos y cuando usted tiene defectos excéntricos o periféricos. Cuando usted tiene defectos concéntricos, dan estadio 1, 2, 3 y 4. El 1, donde la profundidad es menor del 50% del diámetro de la glenoides. El 2, cuando es mayor del 50%. El 3, cuando ya tiene un defecto cavitario y donde esas corticales de la bóveda ya son inestables, y el 4 probablemente donde ya tiene defectos masivos, casi que está hablando en la base de la coracoides, en el cuello de la glenoides, el peor escenario. Y en defectos excéntricos, donde usted tiene en el grado 1, donde ellos mencionan que es un defecto menor, pero no lo estadifican, el 2, cuando es menos del 30% del stock óseo, el 3 entre el 30 al 60 y más del 60%, un estadio 4, que también es el peor escenario posible. Ellos mencionan que el objetivo de la reconstrucción de esa glenoides es la restauración en todos los planos de la anatomía y de la superficie de la glenoides. Una reconstrucción que sea estable y una fijación segura de la metaglena, que si vemos en los principios que habíamos hablado previamente, son casi los mismos. Y ellos sí mencionan de unos requisitos, una regla del 50%, específicamente en reversa en estos defectos masivos. Uno es que al menos el 50% de la metaglena debe apoyarse en el hueso remanente o en el hueso nativo del paciente. El 50% del PEG central debe estar anclado en el paciente. Usualmente en estos defectos masivos los PEG son de tamaño mayores a 2.5 centímetros. Y que al menos haya 2 tornillos en sentido contrario durante la fijación. Básicamente esos son los principios de la reversa para su aplicabilidad. Ellos mencionan que entonces para los C1 y E1 no requieren injerto y con el fresado excéntrico pudiese ser suficiente para resolver los mismos, que son los escenarios más sencillos. Para la C2, que son esos defectos concéntricos pero con la bóveda viable, el uso de autoinjerto esponjoso es como la medida a tomar y probablemente este sea el escenario más sencillo, entre comillas. Ese 3, como ya hay un déficit de la bóveda, pues, o las corticales de la glenoides puede que no sean lo suficientemente resistentes, entonces aquí empiezan a hablar de injerto córtico esponjoso para darle soporte estructural, que puede ser de cabeza humeral del paciente o de aloinjerto de cabeza femoral, perdón, o el uso de cresta del paciente, para que para algunos autores termina siendo muy mórbido, pero eso también dependerá si estamos hablando de un escenario primario o un escenario de revisión, donde al menos el PEG central, como les había dicho, debe ser de 25 milímetros para tener una fijación del 50% del PEG en el hueso nativo. Para los defectos E2, E3 y E4,
el uso de injerto estructural es esencial porque le tiene que dar contención a algo que no lo tiene, donde usted tiene que definir ya si es en unos tiempos, dependiendo del grado del defecto glenoideo, y donde a partir de esa contención que usted le está dando a la glenoides, hacer su fresado para la aplicación del componente de la metaglena. Y usualmente estos pacientes requieren un cambio en el eje, donde no va a ser por la línea de Friedman o el eje del cuerpo escapular, sino en el eje alternativo del centro de la glenoides. Y para los escenarios donde se presenta mayor dificultad, donde hay gran complejidad y probablemente en escenarios de revisión, es donde ellos hablan de la técnica de un injerto compuesto, donde no mencionan que haya superioridad de usar halo o auto y donde pueden ser diferentes sitios de toma como lo hablé previamente. Donde además usted tiene que tener presente la morfología del defecto. En la imagen estamos viendo un halo injerto para la metaglena en forma de 7, sacado de fémur proximal, donde está restaurando la parte anterior de la glenoides, además de darle el soporte estructural que necesita para su fijación. Ellos mencionan que cuando usted tiene esos defectos masivos, tiene que definir si lo hace en 1 o en 2 tiempos. Y para ellos, el hecho de hacerlo en 2 tiempos es cuando usted no alcanza ese mínimo del 50% de fijación del PEC central en la escápula nativa. En ese momento usted tiene que hacer una cosa. Primero, aumentar el defecto. Entonces aplica el injerto estructural dándole más stop osseo. Y tiene que tomar una decisión. Si hace el manejo completo, pues si hace el manejo en el húmero o si no lo hace. Si tiene un defecto concéntrico, sigue como una hemiartroplastia y lo difiere para un segundo escenario. Y si tiene un defecto excéntrico, solamente realiza osteotomía de la cabeza y lo deja así porque se ha visto que en esos defectos excéntricos, cuando usted realiza el componente humeral, se apoya en eso que acabo de realizar y como no hay contención y no hay consolidación, esos pacientes tienen el peor escenario y altos índices de falla, con unas no consolidaciones que están cercanas al 60 al 80% dependiendo de la serie de la que usted esté hablando. Ellos mencionan que afortunadamente la mayoría de los defectos se resuelven en un primer tiempo porque logran un 50% de fijación de ese PEC central. Y lo que tienen como principio práctico es que si hay hueso lateral a la base de la glenoides, ese paciente probablemente no requiera el uso de injerto. Si el defecto pasa de la base de la glenoides, que es algo parecido a lo que estábamos hablando con la clasificación de Levin para artritis reumatoidea, esos son los escenarios donde probablemente usted requiera una aumentación con injerto o un compuesto de halo injerto para resolver el defecto. ¿Cuáles son las técnicas de reconstrucción con injerto? Algunas de las que encontré en la literatura. La reconstrucción se hace cuando usted llega a los límites de cada uno de los componentes en la reversa y en la anatómica, pero antes de definir que el paciente tiene un defecto no reconstruible. Varias cosas a tener en cuenta: el tipo de defecto en el sitio de ubicación, si lo va a hacer en unos tiempos teniendo los parámetros que acabamos de definir, y qué tipo de injerto, donde no encontré en la literatura que haya superioridad de halo versus auto. Hay una ligera tasa de mayor consolidación en el auto que en el halo, pero mencionan que no es clínicamente importante. Cuando usted tiene esos escenarios, llegas a hacer la clasificación, que tampoco encontré que haya una mejor que la otra, sino la que usted considere que sea más, que más se acomode a lo que usted está pensando para resolver en el paciente. Y básicamente la forma más práctica es definir si es un defecto contenido o un defecto no contenido y con eso tomar decisiones. El comportamiento de los injertos es completamente diferente en la anatómica y en la reversa. En la anatómica, probablemente, como usted no está haciendo compresión del injerto, sino que solamente lo está poniendo y pone el componente glenoideo, no funciona y se reportan resorciones del 50%, subsidencias de más de la mitad de los pacientes y revisiones de la mitad de los pacientes. Entonces, por eso la diferencia en los escenarios donde en la anatómica no funciona y en la reversa, por esa estabilidad que le ofrece la misma metaglena, tiene muy buenos desenlaces y es probablemente al día de hoy en los defectos glenoideos el primer estándar, o pues el primer peldaño en el manejo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar injerto en los defectos? Primero, que está resolviendo el defecto,
pero sobre todo que aumenta la biología, aumenta el stock, ya sea que lo haga en uno o dos tiempos, pero eso le da solución para una futura cirugía. En cuanto al auto y el halo, depende del autor. Los desenlaces mencionan que no hay diferencias, como les estaba diciendo. En el auto usted tiene la probabilidad de hacer la técnica de Norris, que es sacar cresta ilíaca, cabeza humeral, que es el mejor escenario en la primaria porque pues, lo tiene, o injerto metafisiario si lo que tiene son defectos cavitarios con contención ya del sitio que usted prefiera. Y en el alioinjerto, usualmente se utiliza cabeza femoral, cuello femoral y chips, dependiendo de si es un defecto concéntrico. El aflojamiento aséptico en general para la reversa está en el 5%, con las tasas de infección que son aceptables inclusive para prótesis convencionales, que es menos del 1%, e inestabilidades también que son las que están por debajo de los valores aceptados inclusive para la reversa primaria. Por lo tanto, es una excelente opción en estos pacientes. Y lo que les estaba diciendo es la disponibilidad del injerto, dependiendo de si está hablando de un evento primario o de una revisión. El tema con el cuello del alioinjerto en el fémur es que la forma y el diámetro son muy parecidos, lo cual facilita mucho la cirugía con el alioinjerto de cuello femoral. A pesar de que sea halo, muchos autores lo prefieren porque da facilidad en el tratamiento, por lo que estamos viendo en las imágenes. Y la cabeza con el cuello da la posibilidad del alioinjerto, da la posibilidad de tener esos defectos con formas específicas para la resolución de defectos masivos o defectos grandes. Este es un escenario donde el paciente tiene una inestabilidad crónica con un defecto anterior y donde se resuelve con una prótesis reversa, dando una fijación del alioinjerto con un compuesto de alioinjerto, dando una fijación adicional en la parte anterior y teniendo una fijación suficiente del componente de la metaglena. La bio del doctor Boileau es probablemente, como les dije ahorita, uno de los tratamientos que más reportes tiene en la literatura, pero también uno de los procedimientos para, específicamente en defectos grandes y en defectos masivos, poco versátiles y poco útiles. De hecho, la técnica está hecha no para defectos, sino para lateralizar una prótesis reversa. No estuvo pensado para el defecto, para la resolución de defectos glenoideos. Entonces, lo que usted máximo puede corregir con esto es hasta 1 centímetro. Por lo tanto, estamos hablando de los escenarios menos graves, pero es una alternativa en los escenarios de prótesis primaria. Lo ideal sería usted, antes de definir qué tipo de injerto va a hacer, tener esto, que es la posibilidad de, independiente del programa, este específicamente de Blueprint, tener la guía específica para ese defecto cavitario que usted tiene o ese defecto glenoideo que usted tiene. Porque con la guía específica usted tiene el sitio ideal del PIN y ya con el PIN usted puede hacer un injerto estructural, halo o auto, el que quiera sacar, y con eso lo va fresando a medida para ir rellenando el defecto. Esto facilita enormemente la cirugía y no es algo que esté fuera de nuestro alcance. De hecho, me enteré la semana pasada que la Universidad de AFID está como en ese territorio del manejo 3D quirúrgico y tenemos la disponibilidad también de impresiones en 3D de los pacientes con tomografía. Entonces, creo que es explorar eso porque esto facilita mucho el tratamiento de defectos masivos y cavitarios en los pacientes. Las aumentaciones diferentes de injertos tienen dos indicaciones principales. En la anatómica, en esas glenas bicóncavas, donde no busca reconstruir sino llegar a lo más anatómico del paciente. Puede ser una cuña o puede ser escalonada. Y el problema con las aumentaciones en el componente clínico es que tienen muy poco seguimiento, la mayoría. Los seguimientos más grandes son a 5 años, pero la mayoría están a 2 años, por lo tanto no sabemos todavía cómo son los desenlaces en la mayoría de escenarios. Y están la otra indicación que son las aumentaciones hechas a medida, sobre todo en reversas, para esos escenarios moderados o graves de defectos glenoideos, donde usted tiene una destrucción de esa glena, pues de la bóveda, y no hay opciones seguras de fijación en esos defectos cavitarios. Y también es indicado en el escenario de tumores, donde usted tiene grandes defectos que debe llenar para la fijación del componente glenoideo.
Este es un estudio mecánico que de entrada dice que de todas las posibles configuraciones para las aumentaciones con polietileno, la única que tiene un comportamiento similar a la convencional es la escalonada. El resto de tipos de componente glenoideo no debería ser usado en prótesis primaria porque tiene un alto índice de falla y de aflojamiento. El escalonado, desde el punto de vista biomecánico, pareciera ser la única opción efectiva para algunos de esos manejos en los tratamientos. Este es un escenario o este es un ejemplo de lo que estamos mencionando, donde se hace un corte que además mencionan que no es algo sencillo, o sea, aplicar esto es difícil y es donde uno se pregunta qué tan predecible es esto, a llevar al paciente de una vez a una prótesis reversa en ese límite de los escenarios de las bicóncavas, como en la imagen que estamos viendo, donde el paciente se lleva a una osteotomía escalonada y donde se hace de acuerdo al componente glenoideo que se va a utilizar, con medidas previas y planeamiento previo para llegar a una retroversión que es cercano a lo que el paciente tenía. Las aumentaciones con tántalo, si bien tenemos poco seguimiento con las de polietileno, estas tienen menos seguimiento. Sin embargo, cuando uno revisa las propiedades del tántalo, y eso no solamente pues en hombro, sino en cadera y en rodilla, las ventajas son muy grandes. Es no solamente osteoconductor, sino osteoinductor. Por lo tanto, es una opción que pareciera ser muy atractiva en hombro, pero que todavía falta desarrollo. Esta es una lámina de tántalo donde usted va haciendo las perforaciones como custom made durante la cirugía, donde mencionan que debe separar ambos metales con una interfase de cemento, lo cual pues obviamente no hace para nada fácil la cirugía, pero es una alternativa en esas aumentaciones, pero todavía no hay mucha información de los resultados clínicos. Y que son ya metal trabecular, pero para defectos masivos, sobre todo en escenarios de tumores, podría ser otra alternativa. Específicamente es de la prótesis de Lima, donde pues encontré que es de la prótesis que más estudios tiene con el metal trabeculado. Por ahora no pareciera ser una opción cercana para el manejo, pero pareciera tener muchísimas ventajas para ese paciente. Algo importante a tener en cuenta con este metal trabecular es que en una posible revisión o en un retiro se va mucho más de lo que usted está sentando el metal trabecular. Ese es uno de los inconvenientes de este material, que tiene tanta porosidad y se adhiere tanto al hueso que cuando usted lo retira, el defecto es mucho peor que el primario. Este es uno de los estudios que que les voy a mostrar de resultados específicamente en injertos en prótesis reversa, es de hace 2 años. Y lo que quieren encontrar es cuál es la proporción de esa revisión en ese escenario de compuestos y de uso de injertos en reversa, cuál es la proporción de la complicación en ese escenario. Y si hay diferencias en las revisiones y complicaciones entre primaria y las revisiones de ese manejo con defectos cavitarios e injerto. Y si el tipo de injerto cambia los resultados en los pacientes. En total solamente son 13 estudios, tampoco tenemos tanta información como uno desearía para tener unas conclusiones más contundentes. Pero lo importante es que en las características demográficas, el seguimiento de estos pacientes, había pacientes con seguimientos hasta de 5 a 7 años, con lo cual pues con eso podemos tomar algún grado de recomendaciones. Ellos mencionan que para la primaria con el uso de injerto en defectos glenoideos, la sobrevida es muy buena en ese seguimiento que ellos tienen, que es de 7 años, más o menos del 96%, con reoperaciones bajas del 3.5%, tasas de no unión apenas del 5.2% y cambios en la posición solamente el 0.4%. Mencionan que en este estudio solo encontraron un aflojamiento séptico de 3.1%, que es pues, muy apropiado con excelentes desenlaces, y que la revisión para prótesis reversa con el uso de injerto, la sobrevida es del 79%, la reoperación es del 24% y la no unión es del 12.2% en el escenario de revisión. Con aflojamiento aséptico claramente es mucho más importante que cuando se está hablando de una prótesis primaria. Ellos mencionan que solo en los 13 estudios que revisaron la revisión sistemática, solo 3 reportaban específicamente el injerto a utilizar y que en esas cohortes pues, no tenían diferencias en el uso de halo o de auto.
Ellos entonces en este estudio lo que concluyen es que en escenarios primarios la reversa con aumentaciones o los compuestos de alio injerto es una excelente opción con resultados que son predecibles y que parecería ser como el estándar de oro en el tratamiento de efectos glioideos. Sin embargo, en las revisiones todavía no se alcanzan valores para definirlo como un procedimiento seguro. Y este es el segundo trabajo, también publicado hace 2 años, donde el doctor Boileau pues muestra simplemente sus resultados de los primeros bio que hizo con un seguimiento de 10 años, donde él menciona la sobrevida de la bio del procedimiento que él hace a 75 meses, más o menos del 96%, no encuentra luxaciones, mencionan que el constant mejoró de manera importante, pues casi completo, y que el injerto incorporado o consolidado se logró en el 96% de su serie, con un notching grave, definido en la escala de Cibirox como 3 o 4, solamente entre el 1 en el 3 y 18% en el 4. Él menciona que cuando hace un análisis de su serie para la bio, 2 parámetros son muy importantes, y es no solamente que hacer la lateralización con el injerto, sino lograr una inclinación inferior para disminuir el notching, y 2, la diferencia que se presenta entre el diámetro de la glionosfera y el diámetro del injerto debería ser mayor a 5 milímetros, también precisamente para evitar el notching, que él durante su desarrollo de la bio son cosas que ha ido cambiando para mejorar los resultados. A pesar de eso, va a haber pacientes donde no logramos reconstruir o por calidad ósea o porque usemos compuestos de alio injerto, no vamos a tener una buena fijación. Entonces nos tenemos que preguntar en ese escenario qué pasa si todo eso falla. Está la opción de la hemiartroplastia. De hecho, antes del desarrollo de la reversa para la corrección de deformidades, este era el manejo a seguir. La satisfacción frente a la anatómica es menor, de acuerdo al estudio de Boileau en el 2003, sobre todo cuando usted tiene un manguito intacto, pero es el tratamiento a realizar. El tema del Riemann Rohn del Dr. Madsen para pacientes jóvenes es una alternativa porque usted no tiene que cuidar el componente glenoideo. Sin embargo, eso va a producir una glenoiditis y una pérdida ósea. Por eso siempre que usted pueda poner una anatómica sobre un Riemann Rohn, pues mucho mejor. Aquí es lo que lo define, es la de pacientes jóvenes, Riemann Rohn. Y serviría como un escenario de una reserva en pacientes con baja masa mineral ósea, donde usted está esperando que el injerto que usted aplicó en el primer escenario, que ya dijimos que debe ser concéntrico para dejarlo en hemiartroplastia, haga una consolidación y definir si ese paciente sí va a ir a un segundo momento quirúrgico. Ya después de la hemiartroplastia no queda más que cirugías de salvamento, específicamente artroplastas de resección o artrodesis en el hombro. Como conclusiones, entonces, tenemos que la pérdida ósea es relativamente frecuente y cada vez va a ser más frecuente dependiendo, pues, con los altos volúmenes que tenemos de prótesis, sobre todo prótesis reversa. Con cambios en la morfología, la mayoría de los pacientes no van a necesitar injerto, la mayoría son cambios leves, entre el 85 y el 90%, dependiendo de la serie que usted lea. Lo ideal sería la toma de decisión antes de la cirugía. Y si bien lo mencionamos la vez pasada, que no es que sea indispensable los planeamientos, sobre todo en 3D, pues en este escenario sí se convierte en una herramienta ideal para usted llegar a la cirugía ya con el injerto más o menos medido, o por lo menos saber dónde está el sitio de mayor profundidad para la corrección. Claramente esto puede cambiar durante la cirugía por la anatomía patológica, que es lo que hablábamos del trabajo de Gupta, y la mayoría de los estudios son biomecánicos y series de caso, sobre todo para defectos complejos. Son reportes de caso y no hay unas guías claras de manejo en defectos masivos. Hay unos principios, pero no todos los autores se ponen de acuerdo en el manejo. Hay herramientas limitadas al momento de tener guías de manejo. Sin embargo, basado en la charla o basado en lo que revisé, más o menos este sería mi algoritmo de manejo. Primero, definir si yo voy a usar una prótesis anatómica. Y eso básicamente llegaría hasta las reglas de oro de Walsh, a partir de las cuales, si no lo logro,
El uso de injerto y aumentaciones, yo no lo usaría porque no tengo en este momento literatura para avalarlo, pero está descrito. Si no obtengo las metas en las reglas de oro de Walsh, paso entonces a la prótesis reversa, que es lo que voy a usar. La voy a usar si tengo un contacto del 50% de la metaglena, si tengo el PEC central al menos con una fijación de 10 milímetros o 50% dependiendo de del artículo que usted esté revisando, y que además de la fijación del PEC central tenga 2 tornillos adicionales como fijación. Con eso defino si haciendo el fresado excéntrico puedo corregir la versión que tenía previo al paciente teniendo esa fijación. Si no lo consigo, entonces ya tengo que definir si lo que tengo es un defecto contenido y concéntrico o si es un defecto excéntrico. Si es un defecto contenido y concéntrico, probablemente es el escenario, entre comillas, más fácil, donde usted solamente tiene que rellenar con injerto y la aplicación de la metaglena. Inclusive, si son defectos muy grandes, de una vez puede poner el componente humeral y hacerlo todo en un tiempo, de acuerdo a la literatura. En cambio, cuando usted tiene defectos excéntricos, que claramente es el escenario más complejo, usted tiene que primero darle contención con injertos estructurales anteriores, posteriores, dependiendo de donde tenga la deformidad, o superiores, y ya definir si lo va a hacer en 1 o 2 tiempos, basado en las recomendaciones que le di. Y ya. Jaime, muy buena revisión.